gran acuerdo, que es el acuerdo de la condena. Ahí estamos todos de acuerdo. En que fue el último golpe. Un golpe que, siendo dirigente sindical y peronista, debió doler muchísimo y ser muy duro de vivir, Julio, ¿no? Sí, sí, por eso no, yo no digo, no era un golpe más. Nadie de lo que vivimos en ese momento pensábamos, perdón, vos no lo viviste, no era un golpe más. Hacíamos apuestas en las no era un redacciones golpe más, se veía lo que se venía, porque estaba, las Fuerzas Armadas ya actuaban en paralelismo con la represión a través de las 3A, a través del operativo. Había un montón de situaciones. O sea, los que venían viviendo ya desde un par de años antes. No, nadie tomaba como un golpe más. Sabíamos que era muy... El que tomaba como un golpe más, que cuanto peor, mejor, bueno, es una parte del delirio de la política argentina, ¿no? Pero yo diría dos cuestiones de lo que hablaron. Primero, el contexto internacional. Hay dos elementos que tienen que ver con los golpes en América Latina. El primero es el fenómeno del surgimiento de la OPEP, el crecimiento del valor del petróleo, que genera unos excedentes en dólares en todos los países petroleros que hacen tambalear el sistema financiero internacional. ¿Qué hace Estados Unidos con Kissinger? Consiguen convencer a los jeques árabes de manejarles, de administrarles esos excedentes económicos. ¿Eso a qué lleva? A, digamos, evitar la explosión del sistema financiero internacional, pero eso tenían que colocarlo en algún lugar. El único lugar, el espacio, porque estaban divididos los mundos en el mundo soviético y el mundo capitalista, el único lugar, África no podía dar nada, el único lugar era América Latina. Y ahí se junta con el regreso de Perón, que, no lo digo ahora, en el 2008, con Condoleezza Rice en Estados Unidos, cuando hablando del problema del mal, decía el ejemplo del mal era Perón, y Perón había muerto hace 24 años cuando lo dijo Condoleezza Rice. Entonces, la vuelta de Perón a la Argentina era un condimento muy importante. Por eso no Pinochet. Primero fue el golpe en Bolivia, después fue el golpe en Uruguay, que empezó con medio golpe, después terminó el golpe entero. Brasil ya había sido en el 64, y el de Chile fue cerrar el cerco a la Argentina de Perón. Y el Paraguay de Stroessner, ¿no? También. Bueno, pero eso ya estaba, ¿no? Pero digo, los países que estaban mínimamente democráticos, el golpe también a Velasco Alvarado en Perú, bueno, bueno, Uruguay te lo dije, Uruguay fue antes. Bueno, estaba todo cerrado, es el contexto internacional. ¿Y el contexto nacional qué hay? Primer punto, porque todo se dice acá que el golpe venía a eliminar la violencia subversiva, terrorista, como la quisiera llamar. Mentira, eso es una mentira, fue una excusa del golpe. Primer punto, hay que decirlo que el golpe volteó un gobierno constitucional, que no se dice un gobierno peronista, elegido por el pueblo, que ya por la crisis política que se vivía en la Argentina, había adelantado las elecciones. Había fijado fecha de adelanto de elecciones, con lo cual la salida era democrática. Esa excusa se cae el 2 de abril, cuando Martínez II da su discurso. El discurso del 2 de abril, que es el documento más importante de la dictadura, porque dice claramente, no venimos a eliminar a la subversión, como se hablaba. Dice, venimos a dar una vuelta, así empieza Martínez II, venimos a dar una vuelta de página a la historia argentina. Miedo a hablar, ¿no? Y después esa excusa que se empieza a ver, bueno, algo habrán hecho. Claro. Pero esto fue como una que incidió muchísimo en la mentalidad argentina, de la cual todavía no nos desprendimos. Julio, Dos ustedes cosas. sí se enteraban. Oculto, ¿no? Yo quería después terminar la idea del sentido, pero lo que dice Marcelo es muy así. Después supimos el ensayo del método de desaparición de personas, lo hicieron lo hicieron en octubre del 75 en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Después, con el tiempo, uno se enteró, pero fíjate la circunstancia, nosotros los judiciales fuimos el primero que hicimos un paro por un desaparecido. ¿En dictadura? No, en democracia, en octubre del 75. Porque había desaparecidos. Pero en ese ensayo que hicieron en la zona oeste de Gran Buenos Aires, en todo Ciudadela, Ramos Mejía, toda esa zona,
fueron a buscar a activistas sindicales, y esto después vamos a lo que quería decirte yo antes, y justamente un empleado de la morgue judicial, que era hijo del delegado de la morgue, vivía en una casa chorizo y adelante vivía un delegado de la Cantábrica. Era un sindicato muy, muy combativo, ¿no? Y lo fueron a buscar a él, y como no estaba, ya se había ido, tenían sus precauciones, se lo llevaron a este compañero judicial, que no tenía nada que ver ahí con un delegado. Bueno, lo buscamos, todo, nos juntamos con los jefes de área, con todo, porque nadie se hacía cargo del tema, y no aparecía, nada. Hicimos un paro, y a la semana apareció a disposición del PEN. Obviamente cuando todos empezamos a caer presos en julio del 76, a él lo soltaron, porque realmente era producto de un ensayo. Pero así, como dice Marcelo, fue todo un ensayo planificado. El Plan Martínez de Oz se empezó a crear en septiembre del 73, empezaron a elaborar, porque todos sabían que Perón se moría, todos sabían el estado de salud de Perón. Bueno, los sectores de poder ya fueron planificando con tiempo lo que iba a venir después. Yo creo que esa violencia que estaba en la sociedad argentina, una violencia extrema entre sectores que teóricamente no se entiende, yo creo que fue explotada por los servicios de inteligencia, infiltrando a uno y otro sector para justificar esto que vino. Porque esto que vino se presentó como un enfrentamiento, un acabar con esa violencia, pero lo que tenía atrás, como te dije antes, era el Plan Martínez de Oz, que lo dice claramente en el discurso del 2 de abril, y después la represión no iba a aniquilar a la subversión y todo. Está claramente, no son interpretaciones, son hechos históricos. En la orden de batalla, firmada por Viola en abril del 77, es un documento que expresa claramente el objetivo represivo de la dictadura. Se encontró de casualidad a principios del gobierno de Alfonsín en un cuartel de Villa Martelli. Y ahí dice claramente que el objetivo de la represión es neutralizar, una palabra siniestra, porque después te dicen todas las formas de neutralización, la resistencia al Plan Martínez de Oz. Por eso la mayoría de los desaparecidos son hombres que son de la fila del movimiento obrero. No. La mayoría, el 62%... No coincide, ¿por qué? Perdón, el 62% está establecido en todos los anales de historia. Pero por favor, obviamente para que podamos compartir entre todos, porque si no vamos a hacer yo no estoy de acuerdo, pero no porque sea una cuestión de números, sino no, pero porque... Lo que digo lo dice Viola, no lo digo yo. En 1879, o sea, hay una historia larguísima que involucra no solo a gobiernos militares, sino a gobiernos constitucionales. Entonces, el tema del terrorismo de Estado es un tema muy delicado. Por eso el juicio de la Junta rompe eso, porque es la primera vez que se castiga la impunidad, no solo, la impunidad histórica, nunca se castigó. Y el juicio de las juntas... Los derechos humanos no es solamente la vida y la libertad, es la dignidad, es la condición de vida. Y los militares vinieron a acabar con los derechos humanos de la mayoría de los argentinos. Para eso llegaron a atentar contra la vida y la libertad de muchos. Yo fui parte, yo perdí mi libertad, fui torturado, etcétera, etcétera, pero como un medio para acabar con los derechos humanos en general, los derechos sociales de la mayoría de los argentinos. El problema que tenemos en el país, que cuando recuperamos la democracia, porque los militares no eran una banda de locos, descerebrados, asesinos, largados ahí a la casa, eran parte de un proyecto. Vuelvo a decir, si vos escuchás el discurso de Martínez de Oz, 2 de abril del 76, es claramente lo que perseguían. Por ese proyecto hicieron lo que hicieron. El problema que tenemos en la Argentina, que cuando recuperamos la democracia, no solo sigue hoy vigente la ley de entidades financieras, que fue una ley de entidades financieras para desguazar la posibilidad de un desarrollo económico independiente, poner por encima la especulación a la producción. Y eso sigue vigente hoy en la Argentina. Con tantos gobiernos constitucionales, ¿no? Por eso tenemos los niveles de pobreza que tenemos. Todos los gobiernos que pasaron, no solo todos los que pasaron no tocaron esa ley.
Pero además, cuando recuperamos la democracia, todos los argentinos recuperamos los derechos políticos y los derechos civiles. Pero, por ejemplo, los trabajadores no recuperaron ninguno de los derechos sociales, ninguno de los derechos laborales que le quitó la dictadura. Más, después perdieron más todavía. Pero entonces tenemos que decir, yo cuando se murieron Videla y Martínez de Oz, yo decía, debe estar festejando en el cielo, porque se murieron y los males que le hicieron a la sociedad argentina siguen vigentes, más allá de sus condenas. Hay una frase que dice muy buena mi amiga Norma, que dice, el demonio era uno solo, la violencia. Porque no nos llevó a ningún lado. Y la violencia estaba de las dos Porque partes. Además, si decimos demonio, Sí, claro. es el demonio. Nosotros No, pero humanos yo no no hablo de tuvimos los nada que delirios de ver. un grupo o de la cosa. Hablo de las leyes que estaban vigentes. Está bien, todo. Leyes constitucionales, votadas por Congreso Democrático que daban derecho a los argentinos. Está bien, Y pero a ver, establecían- puede haber, perdóname, perdón, puede haber leyes establecían que un no- sistema económico A ver, justo. permitamos Que eso lo borró la dictadura y no volvió. Y ahora hay 3 o 4 condenados, todo eso quedó, bueno, esa es la responsabilidad también del terror estatal, que era parcial, que era de una banda, que era la policía, pero después se suman las Fuerzas Armadas, justamente para atizar el caos y dar un motivo para el golpe de Estado, ¿no? Perdón, yo quiero decir... Primero eso- a Piumato. Perdón, no, Te habla vos, cedo habla la vos, palabra. habla vos. Yo digo dos cosas. ¿Cómo hablamos si todavía sigue hablando él? Mira, vos te llamas vos. A ver, un concepto de Julio y vamos a Graciela. Yo digo primero, lo que pasó, la violencia la tenemos que, del 73-76 hay que estudiarla. Sí. Yo creo que fue... Pero el peronismo fue Piumato no tendría que hacer una planificada, fue autocrítica de esa planificada, porque etapa. el objetivo era que no se diera el cambio que traía Perón. Mira, yo estudiaba abogacía en esa época. No le falsifiquemos a los jóvenes la Yo estudiaba historia, abogacía por en esa respeto época. a Vamos los- a las leyes, perdón. Sí, hay gente que lo ha Perdón, investigado me también. dejá terminar. No, está bien, pero plantearlo como una Historiadores, opinión flaco. personal, yo digo, soy- no yo- como algo que perdón. no ha sido estudiado. Nosotros en la facultad teníamos que estudiar todas las leyes de apuntes, porque Perón modificó la ley de inversiones extranjeras, modificó la ley de sociedades, modificó la Son ley de quiebras. incorregibles. Son derechos, hablan derechos, modificó la ley de contrato de trabajo. Para algunos los derechos laborales no son derechos humanos. Me gusta que se ría. Para mí son derechos humanos, porque hace la ¿Quién te dijo dignidad. que no Pero- son pero- Ella para se ríe de derechos mí, humanos? ella se ríe de mí. No, de que Bueno, los peronistas bueno, son incorregibles. Perdóname, me sí, río, no, perdón. No discrimines. Y además No, yo lo te digo, discrimino, ella. Yo estoy no es hablando y se ríe. descalificando, A ver, no es Graciela. descalificando. Yo no descalifico a No, nadie. Norma hizo un No, es una comentario. Ella se ríe de mí. complicidad Escuchemos a ¿Puedo todos, terminar? Julio. No, pero ¿Puedo escuchemos terminar? a todos. Son muy incorregibles, pero el Me golpe se fastidia hicieron los esto, ¿eh? peronistas, Correcto, Graciela. que no se acuerdan. No, déjalo que termino, termine. termino Triunfó un la minuto, nada más. dictadura con esto. Vamos a ser Perdóname. más gentiles. Hablemos todos, Julio. Bueno, bien. Terminemos la frase y Bueno, hablemos todos. Te digo, en primer término eso. Entonces, esa violencia, te dije, fue alimentada y está clarito cómo fueron infiltradas las organizaciones armadas que teóricamente atentaban contra un gobierno constitucional y cómo estaban armadas Pero lo la que es triple S la fue derecha un paramilitar, Piumato. la derecha paramilitar. Hoy buscamos hombres y mujeres de alrededor de 40 años, muchos de ellos madres y padres. Por eso la identidad de sus hijos también está afectada y también tienen derecho a conocer su origen y su historia. La identidad es un derecho y entre todos debemos garantizar por muchos nietos más. Gracias. La palabra de Estela de Carlotto. Seguimos con las opiniones, las repercusiones de lo que es este documento justamente. Julio Piumato. Bueno, coincidíamos todos que esta parte del mensaje de Estela de Carlotto hay plena coincidencia, ¿no? Yo creo que el problema es cuando se sectoriza un fenómeno que evidentemente, como los fenómenos tremendos que hay en el país, cada uno lo puede leer desde su óptica, pero tenemos que leer las líneas generales. Ya que haya 2 actos hoy, demuestra que hay como una voluntad de sacarle un rédito político a un tema que creo que tendría que ser, como es el 24 de marzo, un día de reflexión, ¿no? Entonces ya uno
puede coincidir con esto y no coincidir con otros planteos. Yo creo que siempre debe haber autocrítica, ¿no?, cuando se critica otra cosa, ¿no? Por eso yo, en todo el desarrollo que hice, a lo que hice mención fundamentalmente es que los derechos humanos es una cosa muy amplia, no es la vida y la libertad, son los derechos sociales, son los derechos laborales, y yo lo que saco en conclusión es que los trabajadores perdieron muchos derechos en la dictadura, no solo la vida y la libertad de muchos, sino perdieron muchos derechos. Esos no se recuperaron con la democracia, y no solo no se recuperaron, sino en los 30 y pico años de democracia los trabajadores perdieron más derechos. Y si hoy tenemos un grado de exclusión, un grado tan importante de pobreza en un país tan rico como la Argentina, quiere decir que en alguna medida, en sus objetivos, los dictadores triunfaron. Y esa pobreza no se construye de un año para otro, es producto de errores en 35 años de gobierno. Entonces, no es un dato menor. Nos tiene que indignar que haya chicos que se mueran de hambre en la Argentina y que se han venido muriendo de hambre en todos estos años. Y hay mucha gente que estaba en el gobierno anterior que no se hace cargo de su parte de responsabilidad en esto. Y creo que nos tenemos que hacer todos cargo y pensar un futuro distinto para que en este país tan rico, como dice la Constitución Nacional, todos podamos vivir con dignidad.